Hello, 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 ¿cómo están? Muchísimas gracias por esperar, les pido una disculpa, ha sido una locura esto. No tenía lugar donde conectarme, entonces me hicieron favor de traerme a un centro de donde pudiera conectarme y si ven, estoy todavía en el carro, pero bueno, ya estamos por acá. Eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con el tema de ayer? No fue mucha la información que recibieron, porque hoy vamos a continuar con la información y bueno, vamos a seguir avanzando en este proceso de conocer nuestro, nuestra comunicación visual. Entonces, déjenme abrir el chat para tenerlo aquí presente, por si escriben. Y vamos a, antes de compartir la presentación de hoy, les pongo el whiteboard. Entonces, tenemos, espérenme que ya me, espérenme, quiero hacer grande. Aquí está. Muy bien. Entonces, pues si recuerdan, teníamos este pequeño esquema de la comunicación visual en el que lo primero que tenemos que aprender o lo que ya aprendimos son los elementos básicos, ahí, básicos de la comunicación visual. ¿Se acuerdan cuáles eran o con cuál empezábamos? ¿Alguien que me diga el primerito? Sintaxis, composición y discurso. No, esa es lo que sigue. Más bien, ¿cuál era el elemento básico? Por acá lo están poniendo. Exacto, el punto. El punto era nuestro elemento básico de lo más básico, que de a partir de aquí íbamos a empezar a crear elementos. Después del punto teníamos una secuencia de ellos que nos daba. ¿Qué sigue después del punto? ¿Qué podemos generar si junto varios puntos acomodados uno detrás de otro así? La línea, exactamente, pero muchas gracias. Teníamos la línea que ya empezamos a tener una dimensión que es un largo, sin embargo, no tenemos un ancho, no tenemos una figura definida, no tenemos algo en concreto. Después, Vero, gracias, Vero. Vero ya nos adelantó lo que sigue, que si juntamos nosotros una secuencia de líneas una detrás de otra, formamos un plano, que el plano tiene dos dimensiones, puede tener color, puede tener textura, puede tener, eh, puede tener textura, pueden ser contornos, pueden ser solo relleno, sólido, pero tenemos un plano, puede ser regular o irregular. Después, si juntamos el plano, vamos a obtener el volumen, el cual nos va a permitir tener ya profundidad en las imágenes. Ya no son dos dimensiones, sino ahora son tres. Y bueno, las características se multiplican. Pueden ser contornos, pueden ser sólido, puede ser vacío, puede ser, ya tenemos muchas opciones. Entonces, tenemos estos cuatro, que además si combinamos estos, ¿recuerdan cuáles otros tres generábamos? Los colores. Exacto. El color es uno de ellos, muchas gracias, que se basaba también con respecto a una fuente de luz. Porque la luz, como ya lo vimos en el módulo anterior, la luz de acuerdo a su frecuencia también nos genera estos colores y lo veremos más adelante. Vamos a ver cómo es que el color nos permite comunicar ideas, comunicar elementos, comunicar otras formas eh, en nuestro mensaje. Por acá nos dice luces y sombras, perfecto, al igual que el color está basado en una fuente de iluminación, entonces donde pega la luz, del otro lado se genera una sombra proyectada, mientras que en el cuerpo mismo se le genera una sombra por sí misma. Y luego tenemos las texturas, que quedamos que había de dos tipos. Las visuales, que son aquella combinación de estos elementos básicos que pues se ven
una repetición, una secuencia, una serie de algo, mientras que las táctiles o las sensitivas son aquellas que al momento de verlas, mi cuerpo las siente, genera una sensación de que estoy sintiéndolo o tocándolo, ¿ok? Entonces, pues ya tenemos los elementos que estuvimos revisando anoche y ahora sí, hace rato nos compartían que después de los elementos básicos teníamos que desarrollar otra parte más que es la sintaxis. Es lo que vamos a revisar hoy. Denme aceptar, listo. Entonces, lo que vamos a revisar hoy es la sintaxis. Y al igual que como ayer revisamos y hacíamos una similitud con el proceso de comunicación escrita y hablada, teníamos primero las vocales y las letras y consonantes y después teníamos las palabras. Lo mismo sucede con la sintaxis. La sintaxis es aquella relación que existe entre estos elementos para generar un nuevo significado, una nueva relación. Entonces, pues vamos a hablar ahora de la sintaxis. Les voy a compartir la presentación que nos toca el día de hoy. Y pues vamos a hablar de la sintaxis de la imagen, ¿ok? Entonces, como les comentaba, esto es la forma en cómo se relaciona estos elementos básicos que ya conocemos, que ya estamos empezando a dominar, que ya estamos empezando a ser conscientes de ello. Entonces, no me deja cambiar. Ahí está. Tenemos estos 6 que vamos a ver poco a poco, que se los voy a ir repitiendo y, perdón, explicando para que los vayamos entendiendo y los podamos ocupar en nuestras imágenes. Entonces, pues tenemos la posición, que a su vez tiene 4 elementos de cómo relacionarse. Tenemos figura fondo, interrelación de formas, similitud de formas, repetición, concentración y contraste. Entonces, ¿qué significa el posicionamiento? Pues el posicionamiento, como les mencionaba, tiene cuatro elementos dentro de esto, 4 características. La primera es el posicionamiento tal cual, es decir, en nuestro espacio, en nuestro lugar donde lo coloquemos, es a lo que se refiere con el posicionamiento. Si es arriba, abajo, derecha, izquierda, ese es el posicionamiento. Después del posicionamiento, tenemos, ay, perdón, esto no quería cambiarle, ahí está. Tenemos la dirección. Si ustedes piensan en cualquier imagen y tenemos un elemento, ese elemento que esté en la imagen siempre nos va a definir una dirección, sea una dirección notoria o una dirección que no es notoria. Eh, por ejemplo, si ponemos una flor en un espacio, la flor en automático o se queda parada o va a tender a caerse hacia un lado, a inclinarse. Esa inclinación en automático nos da ese sentido de dirección, hacia dónde se va a mover. Después de eso, también tenemos el espacio en sí, y el espacio no como un elemento en 2 dimensiones, sino un elemento en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero? Vamos a aprovechar el negro de la presentación. Voy a tomar amarillo. Y ahora que hablamos de las flores, pues voy a dibujar una florecita aquí. Ahí está. Ok, ya la coloqué, la posicioné en este espacio, ya le di una dirección, está mirando hacia la izquierda, pero además, para yo ubicarla en este espacio, le voy a dibujar esto. Ah, bueno, déjenme ver si sí tengo. Entonces, voy a poner un jarroncito, pero si lo vemos de esta manera, pues no tenemos tan claro cómo es el posicionamiento. Por ello, lo importante es nosotros tener claro dónde va a ser la parte. Ah, chis, ¿por qué no me hizo un dibujo? Ahí está. La parte que yo voy a poder ver y la parte que no, para poder espaciarla, para poder ocupar el espacio que tenemos. Si además de esto, yo le pongo una mesa y le pongo un mantelito, vean que la forma en cómo lo estoy acomodando me está dando esa noción de espacio, de profundidad. Ya no solo es un elemento
puesto ahí en lo plano, sino yo empiezo a darle volumen gracias a esta característica del espacio, ¿ok? Y finalmente vamos a hablar de el equilibrio, que también es muy importante en el posicionamiento. Esta mesa la podemos observar y podemos sentir que está equilibrada, más o menos. Dibujo muy chueco, pero funciona. Pero ¿qué pasa si yo esta pata la pongo aquí y esta otra la coloco de esta manera? ¿Qué me pueden decir? ¿Está equilibrado? ¿No está equilibrado? ¿Se va a caer? ¿No se va a caer? ¿Qué va a suceder con este elemento? Porque eso es muy importante. Cuando yo hago una imagen o cuando yo genero algo, es necesario que yo le dé esta estabilidad, este equilibrio. Le faltaría una patita, ¿no? Exacto. Aquí tenemos, como bien dice Verónica, como bien dice Guadalupe, le falta algo para que esté equilibrado. En realidad no está equilibrado. Y más aún lo voy a notar si yo le hago, ya perdí mi lápiz, aquí está. Si yo hago esta referencia, vean, si yo hago esto, además de ponerle esta otra, de tener la imagen en sí y ponerle esta referencia, en definitiva, ya no está equilibrada. Ya no es una mesa estable. Ya mi sensación es, se va a caer, se va a voltear, no funciona, algo va a suceder. Entonces, es importante tener en cuenta estos elementos del posicionamiento para que nosotros podamos tener claro cómo es nuestro elemento, cómo es que funciona. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente elemento, que es la figura fondo. Quiero que me comenten qué observan en esta imagen. Un señor Un señor, ¿qué está haciendo el señor? como que metiendo su dedo o Tocando el tiene, saxofón. Exacto. El señor está tocando un saxofón, un instrumento musical. Exactamente. Pero por aquí nos dice Guadalupe, es que hay dos siluetas. Acá Ana nos dice, hay un rostro. ¿Dónde está el rostro? ¿Logran ver el rostro todas y todos? Sí, Sí, Exacto. es color blanco, ojos negros, Exacto. boca negra, nariz igual negra. Exacto, Junwen, muchas gracias. Esta descripción es bien importante porque exactamente esta característica de figura fondo es la que nos va a hacer que nosotros observemos algo a comparación de otra cosa. Si yo les digo, observen lo negro, lo primero que van a ver pues es el señor. Espérenme que ya no tengo el lápiz. Listo, aquí está. No me deja anotar. Ahí está. Si yo les digo, fíjense en lo negro, vean que aquí está la nariz del señor, aquí está el saxofón, parte de sus manos, aquí está ¿cómo se llama? La campana del saxofón, un pie, otro pie, y entonces podemos observar claramente la silueta del señor, ¿ok? Del saxofonista. Pero si yo les digo, vean la cara, vean el fondo, vean el rostro, vamos a poder nosotros anotar que aquí hay un ojo, aquí está el otro ojo, aquí tenemos la nariz, aquí tenemos la boca y aquí está el mentón. ¿Ya vieron? Esto forma un rostro si nos fijamos en el fondo. Es decir, yo, fotógrafo, necesito fijarme claramente y ver qué es lo que voy a fotografiar para que esto realmente sea lo que tenga que ver la gente. Aquí es un juego óptico, un juego visual en el que pues podemos ver los dos, pero si realmente yo quisiera que se fijaran solo en el saxofonista, pues tengo que hacer algo para que realmente solo se fijen en el saxofonista. Si yo quiero que realmente se fijen en la chica o en el rostro, tengo que hacer algo para que sea muy notorio y hay que tener cuidado con eso, ¿ok? A eso se refiere con la figura fondo, que nosotros separemos estos elementos para que enfoquemos nuestro punto donde realmente debe. Vamos al siguiente paso, que es la interrelación de formas. Nosotros al tener dos o más elementos en un espacio ya empiezan a interactuar.
y empiezan a interactuar porque ya están a distancia. El tener dos elementos separados nos ayuda a dar una relación de separación. También las podemos acercar de tal modo que se toquen, que quede una al lado de la otra. También la podemos poner una detrás de otra y empezar a jugar con la superposición. Podemos hacer que interactúen de forma que se crucen y entren una dentro de otra, o que se sumen, o que se resten, o que se intersecten, o que haya una coincidencia. Estas formas de cómo se relacionan también nos van a dar muchos significados en cómo relacionar las imágenes para que nosotros podamos aprovecharlas. A lo mejor necesito yo que dos elementos se fusionen para crear uno nuevo, a lo mejor necesito quitar un elemento de la imagen para crear otro, pero siempre tomando en cuenta que las formas dentro del espacio se pueden relacionar. Después tenemos la similitud de formas. Algo que a mí me gusta mucho hacer comparativa es, ¿conocen las palabras homólogas? ¿Alguien ha escuchado qué es una palabra homóloga? ¿Que es similar? ¿Qué es similar a qué? Exacto, Verónica. Son las palabras que se escriben igual o que suenan igual, pero que tienen significados diferentes. Entonces, si yo genero una imagen y esa imagen además puede tener varios significados, entonces estoy haciendo algo que es la similitud de formas. Puede parecerse, puede ser casi igual, y hay que tener cuidado con esto, porque en el español, en la lengua hablada, pues tenemos el doble sentido, en el que una palabra o una frase puede tomarse con otra interpretación, buena, mala, grosera, respetuosa, pero tiene y puede tener una segunda interpretación. Lo mismo sucede con las imágenes. Yo puedo generar una imagen de tal forma que tenga un doble sentido, que tenga una doble interpretación, y puede ser buena, puede ser mala, puede ser ofensiva, puede ser honorable. El asunto es que yo debo estar consciente de qué sucede si hay similitud en las formas, ¿ok? Después tenemos la repetición y concentración. Ya habíamos hablado de que repetir elementos nos ayuda a generar texturas, nos ayuda a generar algo visual que además puede ser táctil. Por ejemplo, yo al observar esta imagen, a mí me refiere a un cristal roto, a un cristal estrellado. Y no sé si ustedes han tocado un cristal estrellado, tiene una sensación como de mini cuchillos que van cortando al tacto. Y a mí me da mucho nerviosismo, me da mucha ansiedad tocarlo. Ver esta imagen a mí me genera eso, pero además no es solo que me lo genere porque se repite la textura o el elemento, sino por la forma en cómo está concentrado, por cómo va desde algo muy central hacia las orillas. Entonces, esto también ayuda mucho a que nosotros tengamos claro cómo vamos a repetir los elementos para que funcione. Y finalmente tenemos los contrastes, que son cosas que también, haciendo una referencia al español, pues son los antónimos. Pueden ser contrastes de figura, pueden ser contrastes de tamaño, pueden ser contrastes de color, de textura, dirección, posición, espacio, gravedad, y todo lo que ustedes se imaginen que puedan ser antónimos, ese es el contraste. Podemos jugar con estos elementos para poder hacer esta referencia de elementos contrarios y llamar la atención, porque muchas veces ver cosas comunes, iguales y similitudes, pues puede ser bonito, pero a la vez tedioso y sin interés. Y el generar un contraste, algo que llame la atención, nos va a generar ese interés. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Acabamos de ver, No, si se dieron cuenta, vimos la sintaxis. La sintaxis fue algo muy rápido, sencillo, porque son formas de relacionar lo que ya conocemos. Como ayer vimos, pues el punto, la línea, el plano, el volumen, texturas, colores, sombras y luces se están relacionando de esta forma
de tal modo que empezamos a generar nuevos elementos, empezamos a ver la manera en cómo sacar nuevos significados. Ya empezamos nosotros a entender cómo es que se relacionan las líneas para generar posiciones, dirección, estabilidad, para generar fondo figura, para ver dónde se concentran y entonces en lugar de que sea una sola línea, son varias y entonces nos da la sensación de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos avanzando en esta escala o en este proceso que ayer estábamos viendo de cómo aprendemos o podríamos aprender el lenguaje visual, pues entonces vamos a continuar con la composición. ¿Recuerdan? Eran elementos básicos, después sintaxis y finalmente la composición antes de llegar al discurso. Entonces, vamos a revisar qué es la composición, que eso es una pregunta bien importante. Hemos hablado de la composición y de todo lo que conlleva, pero ¿qué es la composición en sí? La composición fotográfica es la forma en cómo organizamos los elementos que aparecen en la foto para lograr hacer ver más claramente la razón o mensaje de la misma. Esta definición fue tomada de un libro. Puede sonar muy rebuscada, puede sonar como, pues sí, profe, pero ¿y esto qué, no? Entonces, en palabras más sencillas, la composición es la forma en cómo acomodamos nuestros elementos en nuestro marco fotográfico o en nuestra imagen fotográfica para que nuestra imagen sea impactante. Y repito, para que nuestra imagen no sea una imagen más del montón. Y de verdad este punto a mí me es muy importante para que pues sí, las imágenes que hagamos, que nosotros empecemos a crear, no se vuelva una imagen más, no se vuelva algo más común como lo que hay en Internet. Entonces, para eso me interesa que aprendamos la composición, para que sus imágenes, cuando alguien la vea, tenga esta interacción estética y diga, wow, tu foto, la verdad me hace sentir bonito, feo, me hace sentir tristeza, me hace sentir dolor, me hace sentir eh, algo, hasta repulsión por lo que veo. Entonces, eso es súper, súper importante. Entonces, para ello, vamos a conocer algunas reglas de composición y que si además esto ya queda como invitación a ustedes que lo hagan, porque si lo hacemos aquí nos vamos a llevar mucho tiempo, pero las reglas de composición, si ustedes las analizan, si ustedes las revisan y las hacen comparativas con los elementos básicos y con la sintaxis, van a encontrar que todas las sintaxis, los elementos básicos están en estas reglas de composición. Entonces, pues dominando las reglas de composición, estamos dominando todo lo anterior que que hemos estado viendo para generar una buena imagen. Entonces, primer regla. Regla súper importantísima que para mí es la regla de oro de cualquier fotografía o imagen. Yo necesito saber cuál es el objeto principal al que quiero fotografiar. Muchas veces nos sucede que tomando una fotografía, tomo todo el espacio y no importa qué es lo que está en la imagen, porque en mi cabeza está como, voy a tomar el paisaje, pero en realidad lo que quiero mostrar es el gatito. Pero claro, como está el gatito, pues ahí se ve. Sí, sí se puede ver el gatito en todo el paisaje, pero si yo no tengo claro que realmente lo que quiero ver es el gatito, pues entonces se va a perder. Y nos pasa mucho eso, que las imágenes no, no son claras y tenemos muchos elementos que distraen. Entonces, si ya tenemos claro cuál es lo principal que vamos a fotografiar, entonces hagámoslo notorio en nuestra imagen, hagámoslo visible en nuestra imagen para que ese objeto, esa persona, sea quien llame la atención y no toda la escena. Después Profesor, tenemos, sí, claro, es como enfocarnos en lo que realmente queremos transmitir, como el es ejemplo que decía ayer del concierto. exacto, exactamente. Muchas gracias, Guadalupe. Eso es súper importante, que sepamos qué es lo que vamos a transmitir, porque a lo mejor quiero yo transmitir una foto de alegría,
Y entonces voy caminando en la calle y veo un perro y lo tomo, sin darme cuenta que la situación o el contexto que estoy tomando la foto y que muestra la fotografía, a lo mejor no es alegría. Ah, pero a mí, Ariel, me divierten y me hacen muy alegre los perros. Entonces sí da alegría, pero hay que ver el contexto, hay que ver cómo está la imagen para que realmente yo quiera transmitir y pueda transmitir eso que quiero que transmita. Entonces, esa es una muy buena aportación, Guadalupe. Muchas gracias. Vamos a la segunda regla. Esta segunda regla es muy básica y muy importante, ¿vale? Esta la ocupamos en todos lados, incluso en los celulares nos ayuda a ocuparla porque tiene una rejilla que nos muestra cómo es la regla de los tercios. ¿Y qué dice esta regla de los tercios? Muy bien. Nos dice que dividamos nuestra imagen o nuestro cuadro en 3 elementos verticales y 3 elementos horizontales. Y en donde están estos cruces, donde se hacen estos puntos, estas intersecciones, son puntos de un peso visual muy alto. Todo esto surge, y esto también no vamos a entrar porque es muy complejo, pero viene de una regla que se llama la proporción de oro o la proporción áurea. Si les interesa buscar, saber un poquito más, pueden buscar espera que se los apunto. Donan en el país de las matemáticas y la proporción áurea. Excelente, Eric. La secuencia de Fibonacci. Exactamente. Eh, Todo esto viene desde un cálculo matemático que se creó en los 1500 y que a través de esta secuencia de Fibonacci se genera una proporción que es mágica. Los números o los elementos de esta serie, si ustedes dividen el anterior con el siguiente, siempre les va a dar 0.6. Entonces, si dividen 5 entre 8, que son dos elementos que existen ahí, les va a dar 0.6. Si dividen 8 entre 13, 0.6. 13 entre 21, 0.6. 21 entre 34, 0.6. Y así nos vamos a ir con todos los elementos y siempre nos van a dar 0.6. Que eso es lo curioso de esta serie. Y que además los griegos retomaron para decidir y hacer esta proporción como pues algo bello, algo mágico. Entonces, pues a partir de esto se genera esta cuadrícula por estas proporciones de tener un lado con una proporción y otro con el siguiente elemento de la serie de Fibonacci. Entonces, de ahí nace esta división y es una aproximación. No está matemáticamente exacta, pero es una aproximación a esta belleza griega que pues que se ha ocupado durante miles y miles de años. De verdad les recomiendo que vean Donan en el país de las matemáticas y específicamente en el espacio donde habla de la proporción áurea, porque ahí lo explica. Miren, creo que ahí me enamoré de las matemáticas, porque Donald, pues es muy lindo. Entonces, chéquenlo, ¿vale? Y retomando la regla de los tercios, ¿cómo se ocupa? Pues en esos cruces pongan los elementos que ustedes realmente quieran que se observen bien, que sean importantes, que sean muy notorios. Por ejemplo, este árbol, le voy a regresar tantito a la presentación para quitar, no, espérenme. Por ejemplo, el árbol, observen cómo se ve con esta carga visual, es decir, con este acomodo. Si yo este árbol, déjenme poner una figura, a ver si funciona. Ahí está. Vean que si el árbol yo lo muevo a otro espacio, vean que ya no funciona, ya no se ve equilibrado, no está totalmente centrado, no está simétrico, empieza a ser un poco incómodo el hecho de que esté ahí en esa parte. Y si además de eso lo dejo más al margen, vean cómo el elemento pierde carga visual. Entonces, es importante que en esos puntos de intersección, ahí está. En esos puntos de intersección, dejemos los elementos más importantes que queremos que se observen.
Y algo que no tenemos que olvidar es que nuestra lectura en el occidente, ahí está, en el occidente va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, la lectura de esta imagen va en este orden, en los puntos. Entonces, si yo tengo una imagen que requiere ser leída, que tenga que tener ciertos puntos importantes por el que pase la vista a la persona, pues consideren esto, ¿ok? Muy bien, pues vamos a seguir, porque todavía nos faltan un montón de reglas, pero no las vamos a ver todas para que la información se pueda procesar, ¿vale? Entonces llevamos dos, la de el objeto principal, que tenemos que saber que vamos a fotografiar, y la regla de los tercios. Vamos a lo que sigue. Ya hablamos de repeticiones hasta el cansancio, pero ¿qué creen? Si nosotros repetimos un elemento varias veces, generamos un ritmo visual, así como el ritmo de la música que luego nos pone a bailar. También existe este ritmo visual que al verlo es placentero y decimos, qué bonito, qué bonitas se ven las sillas. Es muy, muy armonioso, es armónico ver esta secuencia de sillas, es armonioso ver cómo se repiten, cómo los elementos son idénticos, todos son iguales, todo se ve súper bien. Esto es importante porque muchas veces no sabemos qué hacer cuando tenemos muchos elementos y sin acomodarlos tomamos la foto y ya no funcionó, porque no hay ritmo, porque no hay esta secuencia armónica. Entonces, podemos basarnos en esta regla para generar armonía. Sin embargo, ¿qué sucede si después de varios minutos, de un tiempo, de quizá horas, empiezo o llevo escuchando el mismo ritmo? ¿Qué va a suceder? O nos vamos a aburrir, o nos vamos a dormir, o nos vamos a cansar. Lo mismo sucede si yo tengo ritmo, 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 ritmo en todas mis fotos. Ay, siempre lo mismo, se repite, se repite, se repite, se repite y se vuelve cansado y aburrido. Por ello, también es importante, y aquí olvidé cambiarle el nombre, no es lleno de elementos, es romper el ritmo. Si yo rompo el ritmo, si yo tengo ya rompí el ritmo y empieza a ser interesante, ya no se vuelve aburrido, ya no se vuelve tedioso. Entonces, en lo visual podemos hacer lo mismo. Puedo yo tener ritmo, ritmo, como en esta foto, línea, 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 y de pronto meto al señor. Y eso me genera otra intención, me genera otro interés. Ya no va a ser solo el ritmo, 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 sino que empiezo a generar otras cosas. Tenemos este que es bien interesante. Estamos hablando de repetir elementos, estamos hablando de que tenemos ritmos, pero hay algo psicológico que lo he estado investigando, no he sabido bien cómo funciona en la mente, pero si yo necesito que algo quede impactado o que quede sobresalte en la memoria y en la mente de una persona, yo lo tengo que repetir 3 veces. ¿Qué pasa? Y analícenlo. De verdad, yo lo he hecho en películas, en obras de teatro, en lugares donde actúan. Y cuando un personaje al inicio de la obra, en los primeros 15 minutos, hace 3 veces una acción o dice una frase o algo lo repite 3 veces, se me queda grabado que esa persona o ese actor o ese personaje así va a ser o lo va a seguir diciendo. Si el personaje se tropieza la primera vez, tira un mueble la segunda, avienta a una persona la tercera, para mí ese personaje ya es muy torpe. Ya es alguien que va a generar un accidente. Lo mismo sucede con nuestras fotos. Si nosotros observamos 3 elementos, nos vamos a acordar muy bien qué eran esos elementos, qué características tienen. Vamos a hacer memorable esa imagen. Entonces, si yo necesito reforzar una idea, repítanlo 3 veces. Pongan ese elemento 3 veces ahí. Y les digo, es algo bien interesante.
La verdad me hubiera encantado estudiar psicología para entender todos estos procesos mentales. La vida no me ha dado para poder estudiarlo, pero se vuelve algo bien, bien, bien complejo, pero interesante y que podemos aprovechar. Muy bien. Y vamos a revisar esta última para que no nos llenemos de información. La semana que entra podremos revisar otras 6. Ahorita con esta es la sexta y nos vamos a quedar en esta, ¿vale? Para que no haya tanta información. Entonces, este elemento o esta regla se llama el espacio en blanco, también se conoce como espacio negativo o también se conoce como espacio neutro. Esto se refiere no al color de la imagen o del fondo, sino se refiere a que en el fondo no tengamos información, que en el fondo no tengamos algo que nos pueda distraer, que solo el elemento que vamos a fotografiar sea lo que se perciba, lo que se observe, ¿ok? Para que podamos nosotros enfocar la atención completa sobre el objeto. ¿Se acuerdan que platicábamos sobre el enfoque selectivo? Que cuando tenemos un retrato y tomamos en la calle y hay muchos puestos o casas o personas o muchos elementos detrás nos pueden distraer. Lo mejor es desenfocarlo. Si aún podemos, mejor aún, poner un fondo neutro, liso, que no tenga algo que nos distraiga, va a ser mucho mejor, porque vamos a centrar toda la atención sobre este elemento. Entonces, vayan buscando, vayan viendo en dónde podemos tener elementos neutros, una pared, una puerta que no tenga textura, una cortina, una tela, un cielo azul completamente azul, vacío, no sé, algo que sea totalmente liso, que no tenga información y que nos permita centrarnos en nuestro objeto. Estas son algunas reglas, ¿vale? Hasta aquí vamos a parar estas reglas. Les digo, para no llenarnos de información, para no saturarnos. Y la invitación está en que las pongan en práctica. Les invito a que en esta semana no queda como tarea. Ojo, todavía no vamos a revisar la tarea 3, la vamos a revisar la siguiente semana. Lo que les invito a que hagan esta semana es que si toman una foto, hagan consciente las reglas que acabamos de ver. Vimos objeto principal, vimos regla de tercios, vimos ritmo, vimos romper el ritmo, vimos repetición de 3 veces y vimos espacio en blanco negativo o espacio neutro. Háganlo consciente. Si empiezan a ser consciente estas reglas, sus fotos van a hablar por sí solas, es decir, van a atraer la visión, van a atraer la atención de quien las observe y entonces van a generar en automático esa experiencia estética. No vamos a requerir de más, sino lo que estamos haciendo es tomar fotos que tengan estas características de la belleza, estas características de lo grotesco, estas características de lo sublime, estas características de lo cómico, y que además podemos seguir, podemos construir de mejor manera nuestras fotos y más organizadas. Sí, bro, no te preocupes. Gracias por estar. Te pido una disculpa por haberme retrasado un poco, pero ya también voy a terminar yo la clase, la sesión, para que pues, no les abarque más tiempo, ¿ok? Entonces, muchas gracias. De todos modos, dejo el video grabado para que lo puedas revisar si algo más no quedó claro. Y les paso el enlace el lunes, ¿vale? Bonito día, Vero. Y bueno, a las demás personas, déjenme. Aquí está, perfecto. A las demás personas les pregunto alguna duda, algo que no haya quedado claro. De momento no. Perfecto. Yo sé que las dudas generalmente salen cuando uno hace la práctica, cuando uno empieza a tomar las fotos, cuando uno empieza a querer enfocar, encuadrar, ¿cómo dijo que era? ¿Y cómo es la regla de los tercios? ¿Y cómo se aplica? Por eso les pido que practiquen para que ya sean a lo largo de la semana o el sábado o el viernes que nos veamos, me manden mensaje y profe, ¿qué cree?
estaba haciendo estas fotos y no me salió. Cuénteme, ¿qué tengo que hacer? Y entonces resolvemos esas dudas. Repito nuevamente, la fotografía para mí es como un deporte. Hay que estar practicando, 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 porque si no, entonces, pues puedo tener la mejor cámara del mundo, pero no la voy a ocupar como se debe o no le voy a sacar provecho porque no lo he practicado. Entonces, esa es la invitación de esta semana. Todavía no vamos a revisar la actividad 3 hasta la siguiente semana que acabemos de ver composición para que aprovechemos la composición. Y pues bueno, muchas gracias por estar. Ahí está el enlace del formulario, el formulario de la asistencia, perdón, para que nos registremos hoy. Y pues gracias por estar. De verdad, muchas gracias. Yo estoy bien contento, bien emocionado por continuar el taller, porque les comparto un poco. La siguiente actividad, ustedes van a hacer una serie fotográfica. Ya ustedes van a decidir qué fotos tomar, cómo tomarlas, y me va a dar mucho gusto ver su visión con todo lo que hemos revisado. Entonces, pues venga, ya casi estamos por terminar. Nos quedan 3 semanas y las vamos a aprovechar al máximo, ¿vale? Dice Adriana, ponga un Padlet para subir fotos de prácticas de esta clase. Sí, claro, mira, es muy buena idea. Hoy en la noche lo hago y les paso el enlace para que ahí suban todas las prácticas y las podamos ir revisando entre todas y todos. Y esas, pues ya ustedes se comentan en ellas. ¿Les parece? Muy bien. Maestra, una pregunta, ¿las fotos se las podemos enviar así directo en Padlet para que lo califique? No, más bien, o sea, digamos que la dinámica es que ustedes las envíen al Padlet y el enlace del Padlet lo pongan en la plataforma y yo en la plataforma les pongo los comentarios, así como en la primera actividad. Ya a algunas personas les mandé comentarios de la segunda, todavía no termino, ahora que regrese a México o yo creo que en el avión iré contestando, pero denme chance y ya van a tener ahí sus comentarios, ¿vale? Ahí mismo se las califico. Va que va. Pues listo. Muchísimas gracias. Cuídense, bonita tarde, buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Maestra, ¿Qué pasó, Guadalupe? O Karen, no sé quién. Ah, dijeron bye. Hasta luego. Excelente. Nos vemos. Gracias, profesor. Excelente fin de semana. Gracias igualmente. Cuídense. Bonita tarde, hasta luego. Igualmente, bye bye.